Ricardo creía que su vida había terminado esa noche en la carretera. Había perdido a su familia, su música y sus piernas. Encerrado en una mansión silenciosa, se rindió a la oscuridad, esperando el fin. Pero entonces llegó ella, Suelen, una fisioterapeuta con una sonrisa que desafiaba su amargura. Él la trató con la crueldad de un hombre que no tiene nada que perder, pero ella respondió a cada insulto con una paciencia inquebrantable y un tacto sanador. Lo que Ricardo no sabía era que, mientras las manos de ella trabajaban para despertar sus músculos dormidos, estaban también despertando un corazón que él creía muerto, enseñándole que incluso después de la nota más trágica, siempre hay una nueva melodía esperando ser descubierta. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Ricardo a sus 42 años, era un hombre que había tocado el cielo con las yemas de sus dedos. Como guitarrista principal y compositor de la banda Nómadas del Sol, había recorrido el mundo, llenado estadios y creado una música que se había convertido en la banda sonora de toda una generación. Su vida era un torbellino de éxito, de adoración, pero su verdadero ancla, su refugio, eran su esposa, Valeria, una talentosa pintora, y su hija de 7 años, Luna. Una niña que había heredado los ojos soñadores de su madre y la sonrisa traviesa de su padre. Eran su universo, la melodía perfecta que daba sentido a todo su ruido. Pero una noche de lluvia, volviendo a casa después de un concierto, la sinfonía se rompió. Un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo. El brutal sonido del metal retorciéndose fue la última nota de su vieja vida. Cuando despertó en la fría y blanca habitación de un hospital, el mundo que conocía había desaparecido. Valeria y Luna se habían ido para siempre. Y con ellas, se había ido la música. La médula espinal de Ricardo había sufrido un daño severo. El diagnóstico fue un martillo de hielo, paraplegia. No volvería a caminar. Y lo que fue peor, el daño nervioso en sus manos, esas manos que habían creado magia en las cuerdas de una guitarra, era tan extenso que apenas podía sostener una taza de café, mucho menos tocar un acorde. El mundo de Ricardo se sumió en el silencio. Se retiró de la música, de la vida, y se encerró en su inmensa y ahora dolorosamente vacía mansión en las colinas, una casa que antes rebosaba de risas y que ahora era una tumba de recuerdos. Pasó un año. Un año de oscuridad, de fisioterapia apática, de beber demasiado whisky y de alejar a todo el mundo con la crueldad de un hombre que no tiene nada que perder. Su hermano menor, Carlos, un hombre de negocios pragmático y su único familiar cercano, lo intentó todo. Contrató a los mejores especialistas, pero Ricardo se negaba a cooperar. Finalmente, en un último y desesperado intento, Carlos escuchó la recomendación de un médico amigo. No necesita otro fisioterapeuta, Carlos. Necesita un milagro. Conozco a alguien. Es joven, pero tiene un don. Y así fue como Suelen, a sus 28 años, entró en la vida de Ricardo. Era una joven fisioterapeuta, vibrante, con una sonrisa que parecía ajena a la oscuridad del mundo y unos ojos color miel que brillaban con una determinación inquebrantable. Para ella, ese famoso y amargado músico encerrado en su torre de marfil no era un caso perdido, era su mayor desafío profesional. Su primer encuentro fue una declaración de guerra. Suelen entró en la oscura biblioteca donde Ricardo pasaba la mayor parte de sus días, la silla de ruedas junto a la ventana, la mirada perdida en el jardín descuidado. La habitación olía a polvo, a alcohol y a desesperanza. Buenos días, señor Morales, dijo ella, su voz era un rayo de sol en la penumbra. Soy Suelen. Soy su nueva fisioterapeuta. Él no giró la cabeza. No la miró. Lárguese, dijo, su voz era un gruñido ronco. No necesito otra niñera que me venga a decir que intente mover los dedos de los pies.
Suelen no se inmutó. Dejó su maletín en el suelo y caminó hasta él. No soy una niñera, señor Morales. Y no le voy a pedir que mueva los dedos de sus pies. Al menos, no hoy, dijo con una media sonrisa. Hoy solo le voy a pedir una cosa, que me deje abrir las cortinas. Este cuarto huele a tumba, y, que yo sepa, usted todavía no se ha muerto. Su audacia lo dejó sin palabras por un instante. Se giró para fulminarla con la mirada, pero se encontró con unos ojos que no mostraban ni miedo ni lástima, solo una profesionalidad firme y una chispa de desafío. No sabe con quién está hablando, siseó él. Sí, lo sé, respondió ella con calma. Estoy hablando con un hombre que ha olvidado que sigue vivo. Mi trabajo es recordárselo, le guste o no. Ahora, ¿me permite abrir las cortinas o voy a tener que hacerlo pasando por encima de usted? La convivencia comenzó como un campo de batalla. Él era cruel, deliberadamente grosero. La insultaba, se burlaba de sus métodos, se negaba a cooperar. Derramaba vasos de agua a propósito para que ella los limpiara. Le hacía comentarios mordaces sobre su juventud, su optimismo ingenuo. Pero Suelen era inquebrantable. Respondía a su crueldad con una paciencia y una profesionalidad que lo desarmaban. Y poco a poco, empezó a derribar sus defensas. Comenzaron las sesiones de fisioterapia, una tortura para Ricardo, no solo por el esfuerzo físico, sino por la intimidad del contacto. Las manos de Suelen eran firmes, expertas. Lo tocaban con una naturalidad, una falta de vacilación, que él no había experimentado en mucho tiempo. Él odiaba esa dependencia, odiaba la forma en que ella movía sus piernas inútiles, la forma en que trabajaba en sus manos atrofiadas. Pero a pesar de sí mismo, su cuerpo comenzó a responder. ¿Qué es lo que esperas?, le espetó un día, mientras ella masajeaba sus manos con un aceite aromático. ¿Un milagro? ¿Que de repente me levante y me ponga a bailar un zapateado? No, respondió ella sin levantar la vista de su trabajo. No espero milagros. Espero progresos. Un poco más de circulación, un poco menos de rigidez. La esperanza no es una mala estrategia terapéutica, señor Morales. Sus sesiones no eran solo físicas. Eran un duelo verbal constante. Debes de disfrutar esto, dijo él en otra ocasión, con la voz cargada de veneno, mientras ella le estiraba los músculos de la espalda. Tener al gran Ricardo Morales a tu merced. Debes sentirte muy poderosa. Ella se detuvo. Lo miró con una seriedad que lo hizo sentirse pequeño. El único poder que me interesa aquí es el que usted tiene dentro para sanar. Yo solo soy una herramienta. Y, francamente, está siendo una herramienta muy difícil de manejar. Ahora, por favor, relájese o no servirá de nada. Pero a pesar de la hostilidad, algo comenzó a cambiar en Ricardo. Se encontró observándola. La forma en que el sol se filtraba por la ventana y encendía reflejos rojizos en su pelo castaño. La pequeña arruga de concentración que se formaba entre sus cejas cuando trabajaba. Y su risa. Tenía una risa clara, genuina, que a veces conseguía arrancar del personal de la casa. Era un sonido que había estado ausente de esa mansión durante demasiado tiempo. Una tarde, Carlos, su hermano, vino de visita y los encontró en el gimnasio de rehabilitación que habían montado. Suelen estaba animando a Ricardo, que intentaba, con un esfuerzo inmenso y una expresión de furia, levantar una pequeña pesa con su mano derecha. Carlos se quedó observando en silencio desde la puerta, asombrado. Después, se llevó a Suelen aparte. No sé cómo lo estás haciendo, le dijo. Pero es la primera vez en un año que lo veo luchar. Luchar por algo. Gracias. La gratitud en la voz de Carlos trajo una complicación inesperada. Empezó a visitar más a menudo, no solo para ver a su hermano, sino también, estaba claro, para ver a Suelen. Le traía flores, la invitaba a cenar con la excusa de hablar del progreso de Ricardo. Carlos era un hombre de éxito, guapo, encantador,
todo lo que Ricardo ya no era. Y Ricardo comenzó a sentir una emoción que creía muerta y enterrada junto con todas las demás, los celos. Lo veía reír con ella en el jardín, le molestaba la facilidad de su camaradería. Un día, los vio a través de la ventana de la biblioteca. Carlos le estaba contando un chiste, y ella se echó a reír, una risa espontánea y hermosa, apoyando una mano en el brazo de él. La visión fue como un puñetazo en el estómago para Ricardo. Sintió un impulso de hacer rodar su silla de ruedas hasta allí y separarlos, una rabia posesiva tan intensa que lo asustó. Esa misma tarde, durante su sesión, estaba especialmente insoportable. Tu admirador parece muy satisfecho con tus progresos, le dijo con sarcasmo. ¿Mi admirador? Preguntó Suelen, confundida. Mi hermano. Parece que viene más a verte a ti que a mí. Debes sentirte muy halagada. Un fisioterapeuta a domicilio y un pretendiente millonario. Has hecho el negocio del siglo. Suelen dejó lo que estaba haciendo. Se puso de pie frente a él, y por primera vez, vio la rabia en sus ojos miel. ¿De verdad cree eso?, dijo, su voz temblando. ¿Cree que estoy aquí por su dinero? ¿O por el de su hermano? Estoy aquí porque creo en usted. Porque debajo de todo ese cinismo y esa autocompasión, veo a un hombre que se merece una segunda oportunidad. Y me paso el día luchando contra su propia oscuridad para intentar que usted también lo vea. ¿Y me lo paga con estos insultos? Las lágrimas de frustración brotaron de sus ojos. Pues, ¿sabe qué? Tal vez tiene razón. Tal vez es un caso perdido. He terminado por hoy. Se dio la vuelta para irse, pero la mano de él, esa mano que apenas podía sostener un vaso, se movió con una velocidad y una fuerza que no había tenido en un año, y le agarró la muñeca. Fue un acto reflejo, un acto de pánico. Ella se detuvo, sorprendida. Ambos miraron su mano, la mano de él aferrando la muñeca de ella. Fue el primer contacto físico entre ellos que no era profesional, que no era terapéutico. Fue personal. Sus dedos eran sorprendentemente fuertes. Ella se giró lentamente. No. Te vayas, dijo él, su voz era un ruego ronco. Se miraron, y en ese momento, el campo de batalla se transformó. Ya no eran paciente y terapeuta. Eran un hombre roto que tenía miedo de quedarse solo y una mujer que acababa de darse cuenta de que el destino de ese hombre le importaba mucho más de lo que profesionalmente debería. El contacto duró solo un instante, pero fue suficiente para cambiarlo todo. Su mano, esa mano que él consideraba muerta, se había movido por instinto, por la desesperada necesidad de impedir que ella se fuera. Retiró la mano como si se hubiera quemado, una mezcla de asombro y vergüenza en su rostro. Yo. Tartamudeó. No quise. No pasa nada, respondió Suelen en voz baja, frotándose la muñeca, no por dolor, sino para intentar calmar el hormigueo que el contacto le había dejado. Se quedaron en un silencio cargado de electricidad, las palabras furiosas de ella y el gesto desesperado de él flotando entre ellos. Habían cruzado una línea invisible, y ninguno de los dos sabía cómo retroceder. A partir de ese día, algo en su dinámica se rompió para siempre, y algo nuevo, mucho más frágil y peligroso, comenzó a nacer. Las sesiones continuaron, pero ahora estaban llenas de una conciencia del otro que lo impregnaba todo. Ricardo, por primera vez, empezó a esforzarse de verdad, no por él, sino por ella. Quería demostrarle que no era un caso perdido. Y Suelen, por su parte, se encontró luchando por mantener su profesionalismo, por ignorar la forma en que el corazón le latía un poco más rápido cada vez que sus manos se encontraban durante los ejercicios. Su relación comenzó a construirse en las pequeñas cosas. Él empezó a preguntarle por su vida, por sus sueños. Ella descubrió que a él le encantaban las películas antiguas de cine negro, y empezaron a verlas juntos por la noche en la enorme sala de cine de la mansión. Se sentaban a una distancia respetuosa,
pero en la oscuridad, a veces sus brazos se rozaban y ninguno de los dos se apartaba. Ella empezó a leerle, no los aburridos manuales de medicina que él despreciaba, sino poesía, las obras de los poetas malditos que a él le gustaban en su juventud. Una noche, mientras le leía un poema especialmente triste, él dijo, «Así es como me siento. Como un barco varado después de la tormenta». «Pero los barcos se pueden reparar», respondió ella suavemente. «Y pueden volver a navegar. A veces, solo necesitan un buen carpintero y un poco de fe». Él la miró en la penumbra, su rostro iluminado solo por la luz de la lámpara. Y en sus ojos, vio una fe tan inquebrantable, tan pura, que sintió que quizás, solo quizás, ella podría tener razón. El progreso físico de Ricardo se aceleró de una manera que asombró a sus médicos. La fuerza en sus manos volvió lentamente, y aunque todavía no podía tocar la guitarra, ya podía sostener un libro, comer por sí mismo, gestos de independencia que para él eran victorias monumentales. Y un día, durante una sesión en la piscina terapéutica, sucedió el milagro. Con Suelen sosteniéndolo en el agua, sintió un espasmo, una contracción muscular en su pierna derecha. Fue un movimiento minúsculo, involuntario, pero fue algo. Por primera vez en más de un año, había sentido algo por debajo de la cintura. «Lo ha sentido, ¿verdad?», gritó ella, sus ojos llenos de una alegría tan intensa que eran como dos soles. Él, demasiado conmocionado para hablar, solo pudo asentir. En la euforia del momento, ella lo abrazó con fuerza. Y él, en el agua que sostenía su cuerpo inútil, le devolvió el abrazo, sus brazos rodeando la cintura de ella, su rostro hundiéndose en su cuello. Se quedaron así, abrazados en el agua, dos personas celebrando una victoria que se sentía enteramente suya. Suelen se dio cuenta de lo que estaba haciendo y se apartó, sonrojada. Pero el abrazo ya había ocurrido. La barrera de profesionalismo se había disuelto en el agua de la piscina. Esa noche, él le pidió que se quedara a cenar. No en el comedor formal, sino en la cocina, donde él mismo, con su ayuda, preparó una tortilla torpe y ligeramente quemada. Comieron y hablaron, y la risa volvió a llenar esa cocina por primera vez en mucho tiempo. Él se encontró contándole historias de sus giras, de sus locuras de juventud. Ella le habló de su sueño de abrir su propia clínica de fisioterapia, una para gente sin recursos. «Voy a ayudarte a conseguirlo», dijo él en un impulso. «Cuando todo esto termine, seré tu primer inversor». La promesa, hecha en la calidez de la cocina, se sintió como algo más que un trato de negocios. Se sintió como un plan de futuro. Juntos. La atracción entre ellos se volvió un secreto a voces, algo que el personal de la casa comentaba en susurros y que Carlos, el hermano de Ricardo, observaba con una creciente y oscura preocupación. Carlos amaba a su hermano, pero también era un hombre pragmático. Durante el año de oscuridad de Ricardo, Carlos había tomado las riendas de sus finanzas, gestionando su inmensa fortuna. Y se había acostumbrado a ese poder. La recuperación de Ricardo era, para él, una bendición y una amenaza. Pero la verdadera amenaza, a sus ojos, era Suelen. Veía su influencia sobre su hermano, la forma en que Ricardo dependía de ella, no solo físicamente, sino emocionalmente. Y en su mente, comenzó a gestarse un plan. No creía que Suelen fuera una cazafortunas. Pero creía que era un peligro, una distracción que estaba haciendo que su hermano tomara decisiones impulsivas, como la de financiarle una clínica. Decidió que tenía que separarlos. Y su oportunidad llegó de una forma inesperada. En su gestión de los asuntos de Ricardo, Carlos descubrió un secreto del pasado de Suelen, un capítulo que ella creía cerrado. Años atrás, cuando ella empezaba, había trabajado en una clínica de rehabilitación de deportistas de élite. Había tenido una relación con uno de sus pacientes, un famoso futbolista. La relación terminó mal, y el futbolista, de carácter volátil y vengativo, la acusó falsamente de mala praxis para arruinar su reputación.
El caso se resolvió fuera de los tribunales, con un acuerdo de confidencialidad, pero la mancha la había obligado a dejar el mundo del deporte y a empezar de nuevo en un campo menos glamuroso. Carlos, usando su dinero, contactó al futbolista. Le ofreció una suma considerable para que rompiera el acuerdo de confidencialidad y volviera a sacar la historia a la luz, pero esta vez, magnificada, retorcida, presentándola a ella no como una joven inexperta que cometió un error, sino como una depredadora que se aprovechaba de sus pacientes vulnerables. Mientras este plan se ponía en marcha, ajenos a la tormenta que se cernía sobre ellos, la relación entre Ricardo y Suelen alcanzó un punto de inflexión. Una tarde, él la encontró en la biblioteca, observando la pared donde él solía tener colgadas sus guitarras de colección. Las había mandado guardar todas. Es un muro muy vacío, dijo ella. Está lleno de fantasmas, respondió él. Se acercó a ella. Su presencia, ahora, ya no era intimidante. Era un refugio. A veces te observo, Suelen, dijo en voz baja. Y me pregunto de qué planeta vienes. Has entrado en este mausoleo, te has enfrentado a un hombre horrible y roto, y no has huido. Has luchado. Has creído en mí cuando ni yo mismo lo hacía. ¿Por qué? Ella se giró para mirarlo. Sus ojos miel estaban llenos de una sinceridad que lo desarmó. Porque mi trabajo es ver más allá de la lesión. Es ver el potencial. Y en ti, Ricardo, vi el potencial no de volver a caminar, sino de volver a vivir. Y además. Dudó un instante, además, soy una fan. Nómadas del Sol, fue la primera banda que vi en concierto. Tu música, me salvó en un momento muy oscuro de mi vida. Supongo que sentí que te debía una. La revelación de que ella era una fan, de que su conexión con él era anterior, más profunda, lo conmovió de una manera que no esperaba. Él la miró, no a la fisioterapeuta, sino a la mujer. Dio su fuerza, su belleza, su alma generosa. Y todo el amor que había mantenido reprimido, todo el anhelo, toda la gratitud, se desbordó. Le tomó el rostro entre sus manos, esas manos que ella había ayudado a sanar, y la besó. Fue un beso que no tenía nada que ver con el de dos extraños en una noche de tormenta. Fue un beso de reconocimiento, de reencuentro. Un beso que decía gracias. Un beso que decía te he estado esperando toda mi vida, incluso cuando no lo sabía. Y ella le devolvió el beso con toda la ternura de su corazón, un beso que decía bienvenido de vuelta. Esa noche, hicieron el amor por primera vez desde su encuentro en la mansión. Y no fue un acto de pasión desesperada, sino de una profunda y sanadora intimidad. Fue la unión de dos almas que se habían encontrado en las ruinas y habían decidido construir algo nuevo juntas. Él la exploró con sus manos que volvían a sentir, redescubriendo el placer no solo para él, sino para ella. Tus manos, susurró ella en la oscuridad. Son pura magia. Son tuyas, respondió él. Tú me las devolviste. Y en esa entrega total, Ricardo, por fin, se sintió completo. Al día siguiente, se despertaron en un mundo que parecía lleno de promesas. Pero ese mismo día, el plan de Carlos explotó. Un tabloide sensacionalista publicó en primera página la historia del futbolista, con el titular, La fisioterapeuta del héroe del rock, ángel sanador o cazadora de hombres rotos. El artículo era un veneno destilado, lleno de insinuaciones, de medias verdades, citando a fuentes cercanas que describían a Suelen como una mujer manipuladora. Ricardo leyó el artículo, y su primera reacción fue una rabia ciega. ¿Cómo se atrevían a mancharla así? Pero entonces, una semilla de duda, plantada por años de cinismo y por su propia historia de pérdida, comenzó a germinar. Ella nunca le había hablado de ese capítulo de su vida. Le había ocultado algo. Y su pasado, que parecía tan limpio y honesto, de repente tenía una sombra. Se enfrentó a ella. No con rabia, sino con un dolor que era casi peor. ¿Es cierto esto, Suelen?
¿Hubo algo entre tú y ese hombre? Ella lo miró, su rostro pálido por el shock y la humillación de ver su pasado expuesto de esa manera. Sí. Hubo algo. Hace mucho tiempo. Yo era joven, ingenua. Y él no era quien parecía. Pero te juro que la forma en que lo cuentan es una mentira. Pero me lo ocultaste, dijo él, su voz era un murmullo roto. Y en esa simple frase estaba el corazón de su miedo. Él había sido engañado por la vida una vez. Temía, por encima de todo, ser engañado de nuevo. Porque no tenía importancia. Era mi pasado, gritó ella, el dolor y la frustración rompiendo su calma. ¿Acaso no tengo derecho a tener un pasado, Ricardo? ¿Tengo que ser perfecta para que confíes en mí? La pelea fue devastadora. Sus propias inseguridades, las heridas no cicatrizadas, salieron a la superficie. Tal vez mi hermano tenía razón, explotó él en un momento. Tal vez solo soy el siguiente en tu lista de pacientes famosos a los que consolar. La acusación fue tan cruel que la abofeteó en silencio. Ella retrocedió, sus ojos llenos de una herida tan profunda que a él le dio náuseas de sí mismo. Lo he entendido, dijo ella en voz baja. Has luchado tanto por volver a ponerte de pie, que te has olvidado de cómo se confía. No puedo vivir así, Ricardo. No puedo vivir con la sombra de tu desconfianza. Necesito a alguien que crea en mí, no que me investigue. Y se fue. Hizo su maleta, llamó a un taxi, y desapareció de la mansión, dejando a Ricardo solo, de pie, por primera vez sin su silla de ruedas, pero más roto y más solo que nunca. El silencio que dejó la partida de Suelen era mucho más profundo y opresivo que el que había habitado la mansión durante el año anterior. Antes era el silencio del luto y la apatía, ahora era el silencio de la ausencia, un vacío activo que gritaba su nombre en cada rincón. Ricardo, de pie en sus propias piernas por primera vez en mucho tiempo, se sintió como si le hubieran cortado el suelo bajo los pies. La fuerza que ella le había dado para levantarse era la misma que ahora le faltaba para soportar su ausencia. Los primeros días, se dejó consumir por una mezcla de orgullo herido y una rabia autodestructiva. Le gritó a Carlos por teléfono, tenías razón. Era una farsante. Todas son iguales. Pero su hermano, al otro lado de la línea, en lugar del tono triunfante que Ricardo esperaba, sonaba extrañamente culpable y preocupado. Ricardo intentó volver a su antigua vida. Se sentaba en su biblioteca, con un vaso de whisky en la mano, intentando convocar al cínico amargado que había sido. Pero el fantasma no apareció. Cada vez que cerraba los ojos, veía los de ella, llenos de una decepción que era como una brasa en su pecho. El punto de inflexión llegó de una forma inesperada. Una tarde, hurgando en su escritorio, buscando un analgésico, encontró una pequeña libreta que se le debía haber caído a Suelen del bolsillo. Era su cuaderno de notas personal. Su primer impulso fue tirarlo, no quería más recordatorios de ella. Pero una fuerza más grande que su orgullo lo hizo abrirlo. No era un diario. Eran notas de trabajo. Páginas y páginas dedicadas a él. Diagramas de sus músculos, horarios de ejercicios, ideas para nuevas terapias. Pero entre las notas técnicas había pequeñas anotaciones personales. Hoy ha sonreído. Una sonrisa de verdad. Creo que hay esperanza. Le leía Neruda. Me miró como si entendiera cada palabra. A veces olvido que es un paciente, y me siento como si estuviera hablando con el único hombre en el mundo que entiende mi alma. Y la última entrada, de la noche antes de su pelea, he vuelto a escuchar sus viejos discos. Su música es tan triste y tan hermosa. Me pregunto si alguna vez volverá a tocar. Haría cualquier cosa por volver a poner una guitarra en sus manos. Lo amo tanto que me duele. Cada palabra fue una puñalada de culpa y de revelación. El artículo del tabloide, las acusaciones, todo palidecía ante la abrumadora evidencia de su amor y su dedicación.
Se dio cuenta de que su miedo a ser herido de nuevo lo había convertido en un monstruo de ceguera y crueldad. Y en ese momento de claridad, también vio con una nitidez aterradora la mano que había movido los hilos. Su hermano, Carlos. Su preocupación fraternal, sus sutiles advertencias, todo encajaba. La furia, esta vez, no fue una explosión caótica. Fue un fuego frío y concentrado. Hizo una sola llamada a su jefe de seguridad, un hombre discreto y eficiente. Quiero que investigues algo. La fuente de la historia sobre Suelen Ríos y ese futbolista. Quiero saber quién la filtró. Y quiero saberlo ayer. Mientras esperaba, hizo lo que debería haber hecho desde el principio. Buscó a Suelen. Ella no le cogía el teléfono, había desaparecido. Pero él era Ricardo Morales, un hombre con recursos casi ilimitados. La encontró en un pequeño pueblo costero, trabajando en un centro de rehabilitación comunitario. Hizo la maleta, se subió a su coche, el mismo que le traía los recuerdos de la noche del accidente, y condujo durante horas. La encontró saliendo del centro, se veía cansada pero serena. Cuando lo vio de pie junto a su coche, esperándola, se quedó paralizada. Él no se acercó. Solo la miró, y en su mirada, ella vio un arrepentimiento tan profundo que la desarmó. Lo siento, dijo él, su voz era un murmullo que el viento del mar casi se lleva. He sido un idiota. Un cobarde. Y he leído tu cuaderno. Lo siento. Ella lo miró, y las murallas que había intentado reconstruir a toda prisa comenzaron a derrumbarse. Vine a decirte la verdad, continuó él, y le contó lo del cuaderno, lo de sus sospechas sobre su hermano. Todavía no tengo las pruebas. Pero las tendré. Y cuando las tenga, limpiaré tu nombre, Suelen. Te lo juro. Y si después de eso, nunca más quieres volver a verme, lo entenderé. Pero tenía que decírtelo. Tenía que decirte que te creo. Y que te amo. Las lágrimas corrieron por las mejillas de ella, pero esta vez, no eran de dolor. Se acercó a él lentamente, y cuando estuvo frente a él, le puso una mano en el corazón. Tardaste bastante, guitarrista, dijo con una sonrisa temblorosa. Pero has vuelto a encontrar la melodía correcta. En ese momento, sonó el teléfono de Ricardo. Era su jefe de seguridad. Lo tengo. La fuente de la filtración fue un detective privado. Y adivina quién lo contrató, y al futbolista también. Tu hermano, Carlos. La confirmación fue un golpe sordo. Volvieron a la ciudad juntos, su reencuentro ensombrecido por la inminente confrontación. El enfrentamiento con Carlos fue en la biblioteca, el escenario de tantas batallas silenciosas. Ricardo le presentó las pruebas, los extractos bancarios que mostraban los pagos al detective y al futbolista. Carlos, al verse acorralado, no intentó negarlo. Se derrumbó. Lo hice por ti, dijo, su voz era un sollozo patético. Ella te estaba debilitando, te estaba volviendo blando. Teníamos un imperio que dirigir. No, dijo Ricardo, su voz era tranquila, pero cortante. No teníamos nada. Yo tenía una vida, y tú tenías envidia. Y en tu envidia, casi destruyes lo único bueno que me ha pasado en años. Estás fuera, Carlos. Fuera de la empresa, fuera de mi vida. Coge el dinero que te corresponde, pero no quiero volver a verte. La ruptura fue definitiva. Y aunque dolorosa, fue también una liberación para Ricardo. Había cortado el último lazo con su pasado de ambición y de dolor familiar. Y ahora, por fin, era libre para construir su propio futuro. Un futuro con Suelen. Juntos, no solo limpiaron el nombre de ella, el futbolista, al verse expuesto, se retractó públicamente, sino que también cumplieron sus sueños. Ricardo, con el apoyo y la paciencia de Suelen, volvió a coger una guitarra. Sus dedos estaban rígidos, torpes, pero poco a poco, la memoria de la música volvió a fluir.
No volvió a los estadios, sino que convirtió uno de los salones de la mansión en un estudio de música, donde empezó a componer de nuevo, una música más íntima, más madura, llena de las cicatrices y la belleza de su viaje. Y cumplió su promesa. Se convirtió en el principal inversor de la Fundación Suelen Ríos, una clínica de rehabilitación de última generación para artistas y atletas sin recursos. Su proyecto conjunto se convirtió en un faro de esperanza. Se casaron un año después, en una ceremonia sencilla en el jardín de la mansión, que Suelen había llenado de flores y de vida. Y la música, esa noche, fue una simple balada tocada a la guitarra por el novio, una canción de amor dedicada a la mujer que le había enseñado que la verdadera fuerza no estaba en las manos, sino en el corazón. Y su familia creció. Contra todo pronóstico médico, tuvieron una hija, una pequeña a la que llamaron Nuna, una niña con los ojos color miel de su madre y un amor innato por la música. Y luego adoptaron a un niño, Nico, el adolescente con talento para el graffiti del antiguo taller de Valeria, al que Ricardo había estado mentorizando y que se había convertido en un hijo para ellos. Una tarde, años más tarde, Ricardo estaba en su estudio, enseñándole a la pequeña Luna sus primeros acordes en una pequeña guitarra, mientras Suelen, embarazada de su tercer hijo, los observaba desde la puerta. Con Nico a su lado. El sol entraba por la ventana, bañando la escena en una luz dorada. La casa ya no era silenciosa. Estaba llena de música, de risas, de amor. La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que su propia herida era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada, el arrepentimiento y la confianza le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Ricardo y Suelen es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Si te gustó, suscríbete al canal.